Las 9:08 de esta mañana, como les decía recién Danilo, con 8 grados de temperatura, pero con una sensación térmica por debajo de esos 8 grados por el viento que hay. Nos lo puede decir Cristian, que acaba de llegar al canal. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, está fresco, pero se lleva. Se lleva si no fuera por el agua. El otro día estábamos hablando con respecto a las denuncias o quejas, mejor dicho, reclamos que normalmente los vecinos realizan a propósito del informe de la Defensoría del Vecino. Y bueno, los temas de limpieza obviamente están siempre entre los primeros lugares, pero el de la contaminación acústica ha sido un tema que creo que ha ido creciendo, ya no en los últimos tiempos. Estoy hablando de que creo que es algo que tiene que ver con el cambio de modalidades, con el cambio de horarios que comienza a tener o que comenzó a tener en determinado momento la movida nocturna. Con una moda además que se traslada a una determinada zona de Montevideo y esa zona se va poblando de boliches. Sucedió en algún momento con varias zonas. Lo tuvo Pocitos, lo tuvo desde luego la Ciudad Vieja. Los últimos acontecimientos en Parque Rodó fueron los que de alguna manera determinaron, creo que un mayor estudio por parte de la Intendencia para tratar de buscar una solución a los reclamos de los vecinos. ¿Van encaminados hacia esa solución? ¿Se reúnen para tratar de satisfacer de alguna manera esas demandas de los vecinos, Cristian? Bueno, sí, a ver, el problema de los ruidos es verdad que es una dificultad que tenemos hoy, pero que viene creciendo exponencialmente en los últimos años. Digamos, no es una cuestión que tenga que ver con estos 5 últimos años o 10 años, sino que si uno ve lo que son las denuncias o las quejas más reiteradas de los vecinos, hay un crecimiento exponencial. Esto tiene que ver con la nocturnidad, pero en general el problema de los ruidos es un problema de las ciudades en desarrollo más allá del horario, ¿no? Hay quejas o hay denuncias de ruidos o de molestias a las 12 del mediodía o a las 3 de la tarde, dificultades de ruido con el tránsito, dificultades de ruido por las actividades productivas. Las ciudades en general en desarrollo, y nosotros sabemos que los últimos 10 años, en general 15 años, el Uruguay ha tenido un crecimiento económico, un desarrollo productivo mayor, y eso ha generado obviamente distorsiones en la ciudad más allá de lo que pasa en la noche. Claro. Y luego lo que tenemos en la noche son fenómenos de dinamismo de la ciudad que son también normales del sistema en el que vivimos, ¿no? Esto que decías tú, que las movidas van cambiando, son parte de la dinámica de la ciudad, ¿no? Las diferentes inversiones o las diferentes modas, por decirlo de alguna manera, en distintas zonas se generan por impulso ciudadano y también por cierta acción del Estado en promover o no promover determinadas zonas, que es parte de lo que estamos viendo ahora. Nosotros el tema de la noche lo venimos discutiendo ya desde, más allá de esta discusión última de los ruidos en la zona del Parque Rodó, desde el inicio de la administración pasada, porque tenemos una dificultad, sobre todo en el marco normativo de los espectáculos públicos, que no genera la certeza suficiente entre las habilitaciones que nosotros damos a los diferentes locales con la necesaria correspondencia con el horario de funcionamiento y con el tipo de actividad. Me explico mejor. Hoy en día tú podés de repente tener un bar con música en vivo y que eso termine funcionando como una discoteca hasta las 6 o 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque no hay una correspondencia y una certeza clara entre la viabilidad de uso que nosotros le damos al local y el horario de funcionamiento. Ese es parte del compromiso que asumimos en este proceso de a 90 días tener un nuevo marco normativo con nuevas viabilidades de uso que generen esta certeza. Pero claro, en este proceso hay cuestiones que hay que resolver en el corto plazo, ¿no? Entonces nosotros marcamos junto con los municipios, con el municipio B y con el municipio CH y con las juventudes del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Frente Amplio, que han trabajado muy bien y hay que decirlo. Cada vez que puedo lo remarco porque es muy importante desde el lugar generacional que ellos trabajaron para discutir su propia cultura y su propia socialización nocturna. Y llegamos a un plan que abarca medidas que van al corto plazo y medidas que van hacia el largo plazo, como esta que te decía de cambiar el marco normativo. Lo que le vamos a proponer hoy a los vecinos es justamente ese plan, ¿no? Nosotros podríamos haber optado en un primer momento por definir fríamente por la normativa cuál es la idea de nocturnidad que tiene la Intendencia y cuál es el proyecto de nocturnidad que tiene la Intendencia. Optamos por este camino que entendemos que es el mejor para trabajar en convivencia, que es, bueno, ir por la discusión con todas las partes posibles. Trabajamos interinstitucionalmente con el INAU, con el INJU, con los ministerios involucrados, con los diferentes departamentos de la Intendencia también, porque obviamente es un
un tema que involucra no solo a la Inspección General, que es quien controla la Prosecretaría, sino a Desarrollo Ambiental, a Desarrollo Social, a la Secretaría de Juventud, al Departamento de Cultura, ¿no? Sí. También hay una demanda muy grande de lugares donde las bandas emergentes y donde los artistas, los pequeños artistas, quienes recién empiezan a salir a escena, puedan salir a tocar para 40 personas, para 30 personas, para 50. Y hoy día la normativa no facilita eso tampoco, ¿no? Seguramente tú vayas a tocar la guitarra en un bar, en una esquina, y al primer ruido molesto ese bar termine clausurado. Claro. Entonces hay muchas patas, la discusión y la negociación es a muchas bandas, pero nosotros creemos en el proceso que estamos llevando adelante y que el plan que vamos a presentarle a los vecinos y que le presentamos el lunes a los empresarios, digamos, de la noche, va por el buen camino. Bueno, y ahí hay una pata fundamental, que es cómo tomaron los empresarios lo que ustedes comenzaron a formular, es decir, porque me imagino que debe haber, sin ningún tipo de dudas, algún tipo de restricciones, es decir, por lo menos comienza a restringirse determinado tipo de actividades, determinado tipo de situaciones que obviamente pasaban de castaño oscuro. Era muy lógico el reclamo de muchos vecinos con respecto a, por ejemplo, lo que había sido la proliferación de una cantidad de boliches, que en ese sentido por lo menos ya hubo una decisión de la Intendencia de frenar el que se siguieran abriendo boliches en esa zona. Nosotros cuando iniciamos este proceso de discusión más profundo sobre el corto plazo y sobre esta batería de medidas, lo primero que hicimos fue pedirle a la Junta Departamental una medida cautelar que nos permita continentar la situación en la cantidad de boliches que hay hoy, y no dar habilitaciones por un año en esas zonas. Igualmente, en todo este proceso de trabajo hemos definido generar un plan para todo Montevideo. Lógicamente, si nosotros tomásemos definiciones sobre una zona específicamente, generamos una competencia desleal con otras zonas y con otros empresarios y con otros boliches de Montevideo. Claro, el clásico, la ley tiene que ser pareja para todos. Exactamente. Y además porque cuando trabajamos en hábitos y en un posible cambio cultural, necesitamos trabajar sobre todo el territorio. Entonces, lo primero que definimos, digo, ya entrando en el plan específicamente, es una batería de acciones que le genere a la Intendencia y a los municipios información de calidad para tomar definiciones de política pública a mediano plazo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos las denuncias de los vecinos, tenemos la opinión de los empresarios y tenemos la opinión de los jóvenes, pero no tenemos en realidad información de calidad sobre qué pasa con el barrio y la nocturnidad, qué pasa con el tránsito, qué pasa con la limpieza, qué pasa con los espacios públicos, con la construcción de espacios públicos, qué es lo que piensan los vecinos sobre su relación con la nocturnidad. Entonces vamos a generar una encuesta barrial en esas dos zonas específicamente para tener esa información. Lo otro que es muy importante, porque va más allá de estas zonas en específico y nos va a permitir como instrumento a nosotros abarcar todo Montevideo, son los sonómetros en el espacio público. Esto nos va a permitir tener una planificación territorial, generar estímulos y desestímulos a partir de la información que tengamos del ruido que hay en Montevideo, en las diferentes zonas de Montevideo, en diferentes horarios. Eso es información de calidad para nosotros, pero es información de calidad también para los ciudadanos. A la hora de tomar definiciones, saber, Humberto, si va a mudar, quiere saber qué ruido tiene al mediodía en un determinado lugar de Montevideo o en la noche, ¿no? Incluso para el tipo de actividad que vayas a desarrollar tú sea un hogar, un local comercial o lo que fuese. Eso es para tener información de calidad. Luego le propusimos a los responsables de los locales ciertos acuerdos. ¿Acuerdos por qué? Porque nosotros no podemos controlar la Intendencia ese tipo de acciones como es la salida al espacio público con bebida. En realidad esa es una acción que controla el Ministerio del Interior, que nosotros le vamos a cruzar información al Ministerio del Interior de los locales que no cumplan con esa normativa, pero les pedimos que en la medida de lo posible la persona que sale a fumar al espacio público salga sin bebida. Esto disminuye considerablemente la cantidad de tiempo que la persona permanece en el espacio tiempo, público. los ruidos, los accidentes. Lo que sucede es que acá vale la pena también comentarlo. ¿Por qué se van dando ciertos cambios que solemos denominarlos como culturales? Algunos son de alguna manera empujados u obligados por determinado tipo de reglamentaciones. El hecho de no fumar adentro. El hecho de no fumar adentro llevó en un determinado momento a que los comerciantes tuvieran que pensar en destinar lugares para donde los clientes pudieran salir a fumar. Eso inclusive comenzó a determinar que una gran cantidad de lugares pasaran a tener como una suerte de deck o espacios determinados en donde, claro, la concentración de gente es muchísimo mayor, salen
salen todos a fumar afuera. Era impensado hasta hace muchos años atrás en la ciudad de Montevideo ver a gente con 3 grados bajo cero ponerse una campera y no sé cuánto para salir a fumar. Se fumaba dentro del boliche. De alguna manera todo se restringía dentro, pero después se empezó a salir a fumar, se empezó a salir con la botella, se empezó a salir con los vasos, y bueno, todo eso fue generando un cambio, como que daría la sensación que no estábamos preparados para lo que se venía, porque eso también genera la pasada de automóviles, el estacionamiento de automóviles que quedan encendidos, las motos que quedan encendidas. Digo esto para comprender un poco que para quien tiene que conciliar el sueño, porque al otro día trabaja temprano, debe ser mortificante una situación así, multiplicada de repente por varios bolichitos que se van abriendo en la zona. Sin duda. Igual esto nos demuestra que los cambios de hábitos son posibles, ¿no? El hecho de que la gente salga a fumar afuera y que a nadie se le ocurra hoy prender un cigarrillo dentro de un local, y en el poco tiempo que lo logramos, también es una muestra clara de que si apostamos por buena normativa y por convencimiento y por buena comunicación con la gente, los cambios de hábitos son posibles. Y acá la dificultad nuestra no está con los locales y con lo que pase adentro de los locales, ¿no? Porque en realidad la Intendencia controla que los locales tengan un cerramiento acústico necesario que no generen los ruidos hacia afuera posible. El problema lo tenemos justamente en el ruido social, en la circulación de un boliche hacia otro boliche y en el famoso fenómeno de la puerta, ¿no? En el hecho de hacer puerta. Entonces, el cambio normativo que estamos proponiendo, es el proyecto de decreto, ayer se lo enviamos a los responsables de los locales, hoy se los vamos a dar a los vecinos, porque obviamente como todo proceso dinámico es permeable a alguna idea más o sugerencia que se pueda hacer, siempre que vaya en esta misma línea, ¿no? Y que no sea un juego de suma cero donde cada uno quiera tener toda la razón, porque eso es imposible. Pero este proyecto de decreto lo que marca son limitaciones horarias de ingreso a los locales. Estamos proponiendo de domingo a jueves a la 1 y los viernes y sábado a las 3. Y a un año de promulgado el decreto, se reduce 1 hora más, a las 0 horas y a las 2 de la mañana. ¿Esto qué hace? Que los jóvenes puedan seguir saliendo hasta la hora que salen hoy. Acá hay un tema cultural, nosotros no podemos tocar los horarios de ingreso demasiado. ¿Por qué? Porque tenemos facultades que terminan a las 12 de la noche, horarios laborales que terminan a las 12 o 1 de la mañana. Es muy difícil intentar hacer cambios culturales en una parte de la dinámica de las ciudades cuando las otras no, sin afectar al resto. Entonces, lo que les pedimos es salgan e ingresen a un local, aunque allí luego bailen hasta la hora que siguen bailando, pero adentro del local. Entonces, eliminamos los circuitos, digamos, de circulación de un boliche a otro, la recorrida por el espacio público y con las otras medidas intentamos mitigar el impacto de la puerta, ¿no? Cristian, tengo que ir cerrando. La normativa de estar de acuerdo, ¿en cuánto podría estar siendo efectiva? Es decir, poniéndose en consideración después de que los empresarios, los bolicheros lo conocieron, los vecinos lo conocieron, ¿cuánto tiempo demanda para la Intendencia la aplicación? El viernes lo enviamos a la Junta Departamental. Le pedimos igual a los responsables que en una muestra de buena voluntad intenten empezar a cumplirlo dentro de las medidas de lo posible. Desde el momento que la Junta Departamental lo vote, nosotros lo empezamos a controlar. Ya queda para ser aplicado. ¿No existe la posibilidad, no se consideró en ningún momento la posibilidad frente al tema de lo que genera el salir a fumar afuera, que ha degenerado en todo esto de lo que estamos hablando, el tener boliches para fumadores y boliches para no fumadores? Con lo que al tener un boliche para fumador, todo se desarrolla adentro, y al ser para no fumadores, todo se desarrolla adentro y no permitís la salida afuera. Podría ser una línea a trabajar, ¿no? No la hemos trabajado, tendríamos que verlo con el Gobierno Nacional, lógicamente, con el Ministerio de Salud Pública. Por lo menos en el rubro boliches que tanta molestia genera para los vecinos, no sé, un aporte a discutirlo, tampoco es una idea muy original, en infinidad de países existe. Yo estuve, por ejemplo, en países en donde está absolutamente prohibido que salgas con lo que tú estás consumiendo dentro del boliche, que salgas afuera. Y en este caso es por restricciones que tienen que ver con el consumo de alcohol, porque podés incitar supuestamente al consumo. Entonces digo, existen reglamentaciones en ese sentido y existe en algunos casos, cuando hay problemas de este tipo, una discriminación, fumadores, no fumadores, con lo que, bueno, en definitiva, el tema de la puerta y del escandalete que se arma ahí afuera, lo estás eliminando porque directamente lo prohibís. Es una posibilidad. Bien, lo trabajaremos con el Ministerio de Salud Pública. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer tener aquí al prosecretario de la Intendencia de Montevideo, Cristian Di Candia. Hemos estado hablando sobre lo que, bueno, ha sido también motivo de más de uno de los móviles que hemos realizado aquí en Arriba Gente, los reclamos de los vecinos por la contaminación acústica.